¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Fórum. Como hacemos cada semana, durante 30 minutos estaremos acompañándolos a ustedes a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión para hablar un poco de política local, provincial y nacional. Andy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes para todos. Aquí estaremos durante estos minutos compartiendo algo de lo local, sobre todo lo que ha dejado esta elección a Defensor del Pueblo, que Curvino ratificó en las urnas su reelección con un 30% aproximadamente, pero con solo un 5% del total de los habilitados para votar. 3.000 personas. Sobre 60.000. Claro. O sea, aproximadamente unas 7.000 personas fueron a votar, de las cuales, 9.000, de las cuales unas 3.000 lo votaron a Curvino, de un padrón, como decía Andy recién, que rozaba las 60.000 personas. Efectivamente. Bueno, con lo cual, habla a las claras lo que veníamos diciendo acá, ¿no? Dos cosas. Primero, la gente no tiene un interés per se de votar al Defensor del Pueblo, no sabe qué función cumple, no lo tiene en la diaria, no ha logrado esa función a lo largo de ya 3 defensores distintos, generar un vínculo con la comunidad que lo haga realmente importante para que la gente lo considere para ir a votar. Y por otro lado, la escasa difusión que tuvo por parte del gobierno municipal, Andy, que nadie prácticamente sabía que esta elección se estaba llevando a cabo, ¿no? Bueno, eso fue una de las cosas que les reprocharon desde la oposición, incluso aquí también lo manifestamos como integrantes, en definitiva, de esta comunidad carlospacense que por obligación, porque así lo amerita la Carta Orgánica, teníamos que acudir a las urnas a votar. Bueno, esto no ha sido ratificado por los propios vecinos. Bueno, sobre esto vamos a hablar sobre el último tramo de esta edición de Fórum. Sí. Bueno, pero se empiezan a calentar los motores pensando en octubre, Andy, y lo que van a ser las elecciones legislativas nacionales, en las que se va a renovar gran parte del cuerpo legislativo, tanto de diputados como de senadores de la Nación. Y en ese sentido, Córdoba va a renovar 9 diputados, la mitad de los que tiene la provincia destinados dentro de la Cámara Baja. Y con esto también empiezan las especulaciones de un peronismo que había quedado muy fragmentado, muy dividido en Córdoba luego del 2019, por los tironeos entre que si tenía que ser candidata Cristina o no, después de Alberto Fernández, Schiaretti en la candidatura de 2023, digamos, hubo como muchas peleas últimamente y yo no sé si vos tenés la misma percepción, pero da la sensación de que de a poco se han empezado a juntar, ¿no? Efectivamente. Uno de los candidatos, por cierto, que era Alessandri, hoy sigue siendo algo díscolo, pero actúa en consonancia con el cordobesismo. Y ya estamos en contacto con la diputada nacional Natalia de la Sota, a quien agradecemos en este momento, que ya dijo en otros medios esta semana que pretende ser candidata nuevamente. Hay que ver sobre todo todavía en qué espacio. Y esto es una inferencia absolutamente personal. Yo creo que la tragedia que se llevó la vida de José Manuel de la Sota también quebró el peronismo de Córdoba. Sí, sin duda, porque era un poco el que amalgamaba siempre. De hecho, los últimos eslogan políticos de José Manuel de la Sota eran de tender puentes, que lo hacía aquí a nivel provincial y lo quería hacer también a nivel nacional, ¿no? Sí. Y en algo de culpa también hubo de algunos dirigentes del cordobesismo. ¿Cómo estás, Natalia? Aquí Andy Ferreira y Santiago Berioli te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Andy, Santi, ¿me escuchan bien? Muy bien, perfectamente. Natalia, la muerte de tu padre, ¿vos creés que rompió un poco el peronismo de Córdoba y que tal vez ahora, en este contexto nacional, pueda empezar a reunirse? Bueno, fue muy fuerte, ¿no? Estas pérdidas, estos liderazgos tan fuertes siempre generan cimbronazos muy importantes. Y evidentemente, bueno, el reacomodo lleva su tiempo. De todas maneras, no fue muy bien en las elecciones del gobernador Schiaretti cuando fue reelegido y ahora también con Martín de la Llora. Pero bueno, evidentemente se marcan los matices, ¿no? Pero más allá de la muerte de José Manuel de la Sota, siempre los hubo y a lo mejor se han marcado un poco más. Pero me parece que siempre es bueno tener algunos matices en la fuerza, ¿no? Está bien, y esos matices pueden tener un carril de unidad a partir de los próximos meses, pensando en las elecciones de octubre.
Creo que lo primero es que hay que empezar a dialogar, ¿no? Y a ver qué posicionamientos se toman. Yo antes de las listas, del primer lugar, del segundo lugar, del quinto, del tercero, me parece importante hablar de qué posicionamiento vamos a tener este, respecto a lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Yo he tenido un posicionamiento muy claro desde el principio, eh, desde la elección, diríamos, de cuando se eligió presidente en el año 23. Y siempre he sido muy clara en lo que deseo y en el estado que quiero y en el modelo de país, el modelo económico y el modelo social que pretendo para la Argentina. No me he movido del lugar. Yo siento que yo no me he movido de este lugar, ¿no? Ajá. Que siempre he dicho, he hablado y he defendido desde mis convicciones más profundas, de justicialista, de la sotista, si querés, y de cordobesa, digo, he tenido esta mirada, ¿no? Bueno, me parece que lo primero que hay que hacer es discutir posicionamientos, miradas, políticas, criterios. Siento que estás Y pidiendo, yo creo perdón, que siento que estás pidiendo menos tibieza dentro del peronismo cordobés, ¿no? Lo veo por ahí también. sí, pero lo he dicho con claridad, digamos, yo espero más firmeza, ¿no? Ah, Del peronismo de Córdoba, del gobierno provincial y de los gobernadores en general y de este particular, de Martín Yayor en particular. Espero más freno a lo que evidentemente daña profundamente a Córdoba, que son las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. ujú. Nadie tiene duda de que ha dañado a Córdoba. Y cuando digo Córdoba, digo los cordobeses, porque esto es lo que nos importa en definitiva, ¿no? Desde el transporte, de quita de subsidios al transporte, el financiamiento de las universidades, la obra pública totalmente eliminada, la discapacidad, los jubilados, todo esto nos afecta profundamente, ¿no? No somos solamente retenciones y obra pública, que yo comprendo que es que es muy importante para Ujú. nuestro sistema productivo, industrial, etcétera, y siempre va a ser nuestra bandera. Pero hay muchas otras cosas que han sucedido también y que me gustaría saber qué posicionamiento Sí. tienen los dirigentes del PJ de Córdoba. Me parece importante, ¿no? Hay momentos donde la política te pone en momentos, en situaciones muy incómodas, pero hay que tener la firmeza y la convicción para decir lo que uno piensa. Silenciarse ante algunas cosas y algunos momentos de la política y de la vida política en general, bueno, por ahí no es bueno. Natalia, vos estás cumpliendo tu función como diputada nacional y en esto quizás te da un poquito de distancia, viste como si uno a veces mira desde un dron, Sí. podría ser, ¿no? A una realidad así, desde arriba, digamos. Y esta pelea, y te quería preguntar por eso, ¿cómo ves vos esta pelea que se había dado en un momento fue muy fuerte? Incluso aquí en Punilla la vivimos con mucha intensidad entre peronistas del cordobesismo y peronistas del peronismo nacional, quizás más allegado al kirchnerismo. ¿Hoy ves esa posibilidad de generar una amalgama dentro del peronismo de Córdoba en general? Yo creo que es necesario ya a esta altura. Nosotros hemos tenido diferencias grandes, ustedes lo saben, y yo no lo niego, y desencuentros grandes con el peronismo nacional cuando fue gobierno, con el kirchnerismo, ¿no? Ujú. Ahora creo que es otro el escenario hoy, y hoy el desafío es otro, ¿eh? ¿De qué manera nos defendemos de las políticas que tanto daño nos hacen del gobierno nacional? Yo creo que los diálogos hay que intensificarlos, hay que ver de qué posicionamiento tomamos, ¿no? El PJ en general, hay que renovarlo, hay que volver a interpretar qué es el justicialismo, ¿no? A quién representa, de qué manera, qué sujeto político va a ser el que nosotros buscamos representar y queremos cuidar. Ha cambiado mucho, ¿no? Y los tiempos van más rápido que los cambios que se necesitan en los partidos políticos y fundamentalmente en el justicialismo también. Entonces, me parece que es necesario, Bien. y Córdoba no puede estar ajena, ya creo que hace falta, sin perder las identidades, ¿no? Sin Bien. perder las identidades, ¿no? Porque cada sector es cada sector. Ahora hay que pensar en ser parte de lo que puede llegar a venir, ¿no? Ahora, ¿cómo Sobre se todo para puede, poner límites, sigo insistiendo en esto. cómo se puede establecer diálogo? ¿Cómo se puede presentar debates, ideas? Cuando vemos espectáculos como los que vimos esta semana en el Congreso, donde parece que hay que gritar más fuerte o insultar más de manera más intensa como para ganarle la razón al otro. Digo, estamos en medio de una crisis de diálogo a propósito de lo que decías vos, que me parece que hay que revertir de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo que pasó es triste. A mí me entristece profundamente y me da hasta bronca que pasen estas cosas, ¿no? Porque la verdad que ahí tenemos que estar.
decidiendo cosas, poniendo el cuerpo y poniendo la cabeza y poniendo el corazón en defender lo que queremos que hay que defender. Ahora no nos hace falta llegar a esos límites, ¿no? A mí no me van a ver nunca, yo en eso soy aburridísima, aburridísima para lo que hoy necesita a lo mejor los programas de televisión o las redes, digo, estas cosas no nos sirven, no le hacen bien, lleva a la sociedad a un nivel de crispación cada vez más fuerte, cada vez más terrible, que ya sabemos cómo termina, que no nos sirve, que no nos hace bien, y además básicamente no da la respuesta que la gente espera que le Claro. demos, ¿no? Espera que le demos. Creo que no va, eso no nos lleva a ningún lado, a Bien, ningún lado. Y Natalia, ojalá te despedimos con lo siguiente. Tal vez Gabriela Esteves tenga la posibilidad de llegar nuevamente a integrar esta fuerza cordobesa. Pablo Carro, el propio, tal vez, digo, Caserio, digo, todo este sector que estaba conformando el peronismo nacional en Córdoba. Yo los veo acá a Pablo Carro, a Gabriela en su sector, Ah, en su partido, en su fuerza. Caserio hace mucho que no lo veo. A ver, pero creo que lo que más importante de todo esto es dialogar y tener ¿y dialogaste ya con la Schiaretti? cultura para poder hablar de todas estas cosas, ¿Y ya ¿no? dialogaste con Schiaretti? No, Todavía. no todavía. No Bueno, hace mucho que no estoy. Me gustaría empezar a dialogar con todos. bien. Natalia, te agradecemos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, la palabra mesurada, medida de Sí, Natalia de la Sota, sí. en medio de lo que decíamos recién, ¿no? De estas expresiones muy Sí. radicalizadas que se están dando últimamente, ¿no? Sí, pero esto también hay que mencionarlo. Natalia es mesurada, pero siempre firme con su postura. Algo que, por ejemplo, otros cordobesistas del PJ Sí. provincial han ido calculando en función de la coyuntura política y de la situación económica y del Sí. contexto del gobierno No, de Milei, ¿no? y me gusta también, Andy, esto que vos le preguntaste, ¿hablaste con Schiaretti? Y te dice, no, sin vuelta. tal cual. Digamos, no, vamos a ver la oportunidad, ¿viste? Cuando otros políticos Sí. empiezan a dar vuelta y terminas diciendo, ¿qué dijo? No me respondió lo que yo le pregunté. Bueno, no, claro y conciso. Todavía no. Y el diálogo con Schiaretti es determinante porque en función Sí. de esa construcción y de la decisión de Schiaretti de participar o no de estas elecciones, va a ser también su posición dentro Ahí. de la lista del peronismo provincial, ¿no? Los que trabajan detrás de la estructura del peronismo, Andy, piensan en una lista que diga Schiaretti de la Sota Sí. y se les caen las babas, se Sí, tienen que poner tal cual. baberos todos, ¿no? Sí, sin duda. Es eso lo que quieren buscar y para lo que van a trabajar en Vista Octubre. Bien, pausa a la vuelta. Aquí el ex defensor del pueblo, Alejandro Lucchesi. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Nuestros animalitos son únicos y especiales. Por eso, el intendente Esteban Avilés presentó el programa Familias con Huellas, destinado al cuidado responsable de nuestros perritos y gatitos que son parte fundamental de nuestra familia. Presentamos el nuevo quirófano móvil de castración en los distintos distritos de la ciudad. Además, si perdiste tu mascota, encontraste un animalito perdido o querés adoptar, podés comunicarte con el 147 o ingresar a nuestro sitio web mascotas.modernizacionbcp.gov.ar o a nuestras redes sociales. También continuamos con los programas de vacunación antirrábica y educativos en las escuelas de la ciudad. Sumate a Familias con Huellas y juntos sigamos cuidando a nuestros animalitos. Municipalidad de Villa Carlos Paz.
El 1, 2 y 3 de julio en la provincia de Córdoba se va a llevar adelante la primera Conferencia Climática Internacional, un espacio en donde vamos a explorar nuevos desafíos y buscar soluciones innovadoras para un futuro mejor. Sumate a la primera Conferencia Climática Internacional en Córdoba. Te esperamos. Córdoba da un paso histórico en el cuidado de la salud. Sumamos 66 unidades de terapia intensiva móviles a la red de traslado de pacientes de gravedad. Se trata de ambulancias de alta complejidad, 0 kilómetro, equipadas con tecnología médica de última generación. Frente a una emergencia, cada minuto salva una vida. Y para eso hay que llegar primero, pero llegar con el equipamiento justo. Llegar con unidades dotadas, con el mejor equipamiento posible. Cada unidad está preparada para atender y trasladar pacientes adultos, pediátricos y neonatales en situaciones críticas, conectando hospitales de capital y el interior, acortando distancias y salvando vidas. Todos los hospitales de la provincia, estén en el interior del interior o estén en capital, se van con ambulancias nuevas. Córdoba tiene superávit fiscal y lo utiliza como una herramienta al servicio de la comunidad, impulsando inversiones que mejoran la calidad de vida de los cordobeses. Bueno, Andy, Sí. Segundo bloque de Fórum, estábamos charlando acá con algunas cositas en la previa con Alejandro Lucchesi, que ya lo tenemos sentado aquí, quien fue el que ocupó por primera vez el puesto del Defensor del Pueblo, que se empezó a votar allá por el año 2013, ¿no es cierto? Sí, señor. Así ¿Cómo es. estás, Ale? Gracias por Fue en octubre. En octubre. El 6 de octubre. El 6 de octubre. 2013. Bueno, Ale, bueno, en principio, ¿cuántos votos sacaste vos, te acordás? 9.300 por ahí. 9.300 sacaste vos. Sí, sí. Que es la misma cantidad de los que hoy fue a votar en total. En total. Que Curvino salió una tercera parte. Y eso te quería preguntar, ¿qué análisis haces que en 12 años se perdió el interés casi en un 70%, digamos, de lo que había, ¿no? Y fundamentalmente, primero, fui el fundador, voy a decir, de la Defensoría del Pueblo. O sea, soy quien la puso en marcha desde el punto cero. Sí. Las misiones y funciones del Defensor del Pueblo son muy claras y están justamente en tratar de emparejar el vínculo que hay entre una gran estructura que es lo estatal con el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que muchas veces ciertas aristas, ciertos perfiles se le da en minusvalía con respecto a un reclamo y no puede llegar o llega a destiempo. Entonces el Defensor del Pueblo, en mi caso, vehiculizaba muy fácilmente eso. No se llegaban al 100% de las soluciones, pero sí se podían abordar por lo menos el tratamiento de los problemas. Y lo que veo ahora es que justamente lo que pasó en las elecciones posteriores es que se desvirtuó por el hecho de que vos no podés tener esa afinidad entre el Defensor del Pueblo y el que está a cargo del Ejecutivo Municipal. Porque convengamos que la principal, digamos, blanco de observación y control del Defensor del Pueblo es un organismo de control, es justamente el Ejecutivo Municipal. Claro, donde uno ve a veces que te cobran mal una tasa o que no te llega un servicio o que el transporte público, o sea, ¿a quién le van a hacer el reclamo? Cuando una parte y otra son del mismo, voy a decir, del mismo palo, no hay forma de que funcionalmente eso dé la fruta. Y obviamente pasan los tiempos, pasan los gobiernos, pasan todas las situaciones y obviamente se ve debilitada la defensoría. Como ¿La tal. gente está desinteresada o a la gente no la informan y le hacen desinteresarse por la participación ciudadana y cívica? Hay desinterés, exacto, hay de las dos, pero fundamentalmente a mí me llamó la atención porque votar es obligatorio. Sí. Y eso lo tenemos los que tenemos el domicilio en Villa Carlos Paz, tenemos más de 18 años, tenemos la obligación de ir a votar. Eso me llamó mucho la atención, ese desinterés, porque más allá que era una jornada fría, estaba espantoso para salir de la casa, pero ponerle que falle un 10% de la población por ese motivo, pero no ir a votar por bronca realmente siendo obligatorio. ¿Percibiste eso vos con la gente que hablaste? Que, bronca, ¿qué voy a ir a votar? Sí, sí, ya sé quién va a ganar, porque se sabía, ¿no? Eso. Claro. Y no es el diario apoyo. Por eso digo, no es el diario del lunes. A ver, en este sentido hay que rescatar un dato que no es menor y que
a mí me parece relevante, Andy, que es en el único lugar del país, ya sea el estamento que sea, en el que el defensor del pueblo lo vota el pueblo. Entonces los candidatos son propuestos abiertamente. Son en dos, otros lugares... Dos, en Misiones también. mira, en perdón, Posadas, no sabía. Posadas. Posadas. Pero hay una cuestión, y a esto quería apuntar con esto, que lo que decía Alejandro Lucchesi, no tiene que haber una afinidad entre el gobierno del momento y el defensor del pueblo, con lo cual en otros lados se hace de manera legislativa. Se propone una persona de la oposición que tiene que tener acuerdo del Ejecutivo para que no sea un opositor acérrimo o a cielo abierto, pero sí lo propone la oposición, digamos. Entonces ahí se genera algo quizás, bueno, en Córdoba no lo vemos mucho, pero algo quizás un poco más interesante. Y aún dentro de la Defensoría, el adjunto, en todas las defensorías que yo logré conocer, el adjunto pertenecía a una tercera minoría opositora al mismo defensor. O sea, es como que el adjunto controlaba al defensor. ¿Entendés? Mirá, no lo sabía. Y el defensor del pueblo, en la gran mayoría, el 98% vamos a decir de las defensorías, hay 52 defensorías en el país. De nivel provincial, municipal, pero nacional no hay. Logrado el defensor, el título de defensor es logrado por una conciliación, digamos, de los concejales, vamos a decir, de los cuerpos legislativos de las ciudades. Entonces eso hace que sea un poquito armado en contra, voy a decir una palabra en contra. A ver, vamos a decir, siempre el fútbol Parado en la vereda de frente. Dos equipos se juega el fútbol. Claro, Es como tener la misma camiseta el defensor bueno, y el... Y Ale, ¿qué hacemos entonces ahora con esta defensoría que ya tenemos instalada por carta orgánica, funcionando y con un desinterés enorme de la población? ¿Necesita una enmienda a la carta orgánica? Yo creo que sí, y este defensor, yo tengo muchas críticas para el defensor actual, no así para el adjunto, que bueno, lo conozco personalmente, pero tiene otro tipo de preparación para los problemas. Y no lo he visto yo que ni siquiera levante polvo en algún momento de su, digamos, función de defender al pueblo. Acá ha habido problemas con el transporte, problemas con las inundaciones, problemas con las calles, problemas con el alumbrado público, con la recolección de residuos, problemas en los accesos a las escuelas, un sinnúmero en los accesos, digamos, de las vías urbanas, o sea, el urbanismo, no le ha dado en absoluto relevancia a lo que es las rampas, por ejemplo, los accesos. Mi defensoría se caracterizó por eso, por tratar ese tipo de temas. Hemos tenido conferencias, Liliana González ha venido a dar conferencias acerca de lo que es la violencia de género. Realmente hemos tenido una misión y una función bastante ampliada. Se focalizó en la COPI. Claro. Y la enmienda que sugerís, no sé si coincidís, ¿qué debiera decir? Por lo menos la forma de elegirlo al defensor del pueblo. Que ya no sea de forma popular. Claro, que no sea el voto popular. Porque, a ver, el voto popular quedó a la vista que no funciona, porque el voto popular sigue siendo el defensor con una, digamos, muy disminuida, llamémosle, credibilidad por parte de la gente, porque ni siquiera es suficiente lo que te votaron para defender. ¿Y qué otros puntos, por ejemplo? Que no sea del partido. Y lo de los sueldos también es importante, eso también. Porque, a ver, se entiende, yo cuando salí de la actividad política, volví a mi profesión y de esa subsisto, ¿viste? De la mayoría de las personas que están en este momento en los ámbitos políticos, si los sacás de ese campo, recién veíamos la nota, no les veo profesión o forma de subsistir. Entonces se ha vuelto como la política una suerte de modo de vida y una fuente de recursos para vivir, y siempre con sueldos altos, ¿viste? Entonces modificar eso también, o sea, para que realmente sea genuino. Tres cosas: no voto popular, que sea de un partido distinto o de un espacio distinto al del oficialismo. Exacto. Y que el tercero, el defensor adjunto, y que el defensor adjunto sea nombrado por otra minoría. Sí, a ver, el tema del partido, viste, a veces es difícil. Sí, claro. Se cruzan. Sí, y ahora los partidos, viste cómo han quedado. Sí, vos ves los nombres de las 6, digamos, candidatos. Ninguna llevaba algo similar a nada. Ninguno dijo Partido Justicialista, ninguno dijo MAC, ninguno dijo Partido Radical. ¿Cuál era su procedencia? ¿No? Era muy difícil. Y viste también la encarnizada lucha entre el gobierno municipal y la cooperativa integral. Fue lo que signó, inclusive yo fui atacado por el gobierno de Avilés de aquella época porque yo no intervenía directamente contra la COPI. Y en realidad sí intervine,
pero no como ellos querían que intervenga. Entonces fui tildado hasta de estar en contubernio con la cooperativa integral, cosa que entonces, totalmente mentira. ¿no estás de acuerdo con la eliminación de la institución? No, para No. nada. ¿Vos la has Para visto? nada, A ver, es muy útil. esto me interesa porque... Una vez tuve un caso, por ejemplo, de una nena una señorita en un colegio secundario que proclama, como quien dice, al profesor que era homosexual, que tenía hábitos sexuales, digamos, particulares, y no le renovaron la matrícula el otro año. Al profesor. No, a la nena, a la bien, señorita. Entonces, cuando va a la clase, no, usted no está matriculada. Al otro año, había pasado de año y todo. ¿Por qué motivo? No le daban motivo, directamente no le aceptaban la matrícula. Y era por ese motivo. Entonces, bueno, ahí intervine yo, envié una nota como defensor del pueblo a la directora de la escuela, al ministerio, todo, y la aceptaron. Ese fue un acto mínimo, pero fue, ¿me entendés? Y ahí estuvo. Son acciones que determinan el puesto, ¿no? Claro. Y Alejandro, y la última que te hago, pues ya nos quedamos casi sin tiempo. Has recorrido, por lo que hablabas recién vos, otras defensorías del pueblo. Me acuerdo que habían tenido en su momento también mucho contacto con la de Cava. Con la de Cava. Con la de Cava. Bueno, cuando alquilaban las casas en la terminal. Claro. Bueno, venía el turista y decía, me alquilaban la casa de la terminal. Te quería preguntar eso porque nosotros vemos y decimos, che, esto acá no funciona, no tiene utilidad. En otros lugares, ¿vos viste cómo la Defensoría del Pueblo tenía una actividad importante, eficiente? Sí, la que más vi que trabajaba era la que está en Olivos, digamos, ya en la provincia de Buenos Aires. Esa llamaba la atención cómo iban modificando, por ejemplo, el horario de los comercios, cómo iban logrando cosas importantes desde la Defensoría, pero por lo general se gastaba toda la pólvora en proclamas, digamos, sí, que los derechos de acá, que los derechos de allá, y no se llega, porque la política siempre te dice que no. Por último, Alejandro, el defensor del pueblo... y ese es, discúlpame, Andy, esa es otra cosa. El defensor de Carlos Paz no puede, no corresponde hacer política, ¿viste? Y también eso, porque si emanás, salís de un partido político y de repente no podés autorreconocerte que procedés de cierta idea, y también es Sí, está bien ese apunte. Lo último, ¿el defensor del pueblo tiene que ser profesional, formado o con actividad en el campo social? Entiendo que sí. Es fundamental eso, porque no hay forma de constituirse ante un problema si no tenés una mínima instrucción, capacitación e idoneidad de qué es lo que estás haciendo ahí, ¿no? Gracias, Lucchesi. Gracias, Eli. Bueno, Andy, queda claro que algo hay que hacer, digamos. Porque a veces la legalidad, digamos, Curvino se proclamó legalmente como defensor del pueblo, pero la legitimidad está totalmente aplastada. O sea, con un 5%. Yo le agrego a lo que si se mantiene la votación, a lo que decían recién las modificaciones que hablaban recién con Alejandro, digo, si se mantuviese la votación popular, tiene que haber un piso de gente que vaya a votar, porque si no, termina siendo que no lo vota nadie. Lo vota el aparato político del gobierno de turno y chau. No, y además, cuando hay tantas críticas, hasta termina siendo, dijiste vos, es legal, no es legítimo, y también hay que preguntarse si es digno. Claro. ¿Sí? En ese contexto del reproche constante a los salarios que perciben por la poca representatividad que tienen sobre los vecinos, ¿no? Bueno, nos vamos. Será tema para trabajar. Quedarán ahora 4 años por delante. Bien. La semana que viene nos reencontramos, Andy. Aquí estaremos. Gracias por estar del otro lado. Chau.